Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, aquí con ustedes, en vivo, como nuestro tercer lunes en vivo después de esta pandemia. José Luis Vázquez, yo que está listo en la consola, y con nosotros también está un invitado que va a hablar con nosotros de salud. Vamos a hablar precisamente de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para que en todo tiempo, y sobre todo en estos tiempos, seamos resistentes a cualquier tipo de enfermedad o de mal que ataque nuestro organismo. Bienvenido, doctor Héctor Solórzano del Río, con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión para hablar de este tema con varios puntos, como por ejemplo la microbiología, las infecciones, entre otras cosas. Y sobre todo, qué hacer y también qué no hacer para debilitar nuestro sistema inmunológico. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Muy bien, bueno, yo primero quiero hablar acerca de lo que es una infección, cómo son las infecciones, qué tipo de... ¿Qué sería lo que más ataca, no? Lo que más prevalece, digamos. Ajá, sí, por eso quiero hablar de qué es una infección, cómo se va la infección por el cuerpo, el mecanismo de infección, el tamaño de esos microorganismos que nos infectan, y ya al final hablar de ciertas sustancias que pueden ayudar a estimular nuestro sistema nervioso. Muy Eso bien. sería mi plan. Muy bien. Así que empezamos, pues. Hay una parte de la medicina, pues, que estudia, o de la biología más bien, que se llama microbiología. Y la microbiología, pues, estudia a estos organismos que son microscópicos, pero también hay microorganismos que no son microscópicos, pero que nos pueden enfermar. Bueno, entonces, cuando hay una infección, significa que hay una invasión de un microorganismo patógeno en un huésped. Es decir, el huésped es el cuerpo de nosotros. Eso es lo que se necesita para que haya una infección. Es igual que si yo quiero que haya una planta, pues necesito que haya semillas y tierra adecuada para que crezca esa plantita. Y luego tenemos lo que se conoce, una vez que entra este invasor, este microorganismo, al cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues se tiene que multiplicar, porque va a encontrar un medio ambiente adecuado para que crezca, y al crecer pues empieza a multiplicar. Y lógicamente que una vez que se reproduce este microorganismo va a causar un grado de lesión. No siempre las lesiones son graves, es decir, hay gente que exactamente por eso, porque tiene un sistema inmunológico fuerte o porque la patogenicidad de ese microorganismo no es tan grande, que la gente no va a tener síntomas y puede inclusive terminar con la infección. Muy bien. Ahora bien, la infección va a depender, repito, de varios factores. Cuando es un organismo unicelular, se conoce como infección. Cuando es un organismo pluricelular, el que entra a nuestro cuerpo, se llama infestación. Por ejemplo, si entra un parásito, se le llama infestación en lugar de infección. Ahora bien, la dosis infectante, o sea, no significa que es como si fuera una medicina. Se requiere una cierta dosis para que tenga un efecto. Si no das esa dosis, pues lógicamente no va a tener el efecto que deseamos, el efecto terapéutico. Asimismo pasa con los microbios. Y les voy a dar un ejemplo. Para que una salmonela, que es la que produce la salmonelosis, pueda producir una infección, se requieren por lo menos 100 millones de bacterias. Para que las shigelas, que son otras bacterias, puedan producir una infección, se requieren de 100 a 1000 bacterias. En cambio, por ejemplo, para una infestación más bien por Ascaris, que ya ven que son unos lumbricoides, se llaman, con que haya uno solo es suficiente. Así como una tenia, que es una lombriz, con una sola tenemos para que sea algo muy grave la infección. Entonces eso se conoce como la dosis infectante. Entonces ya vimos que hay unos que tienen que ser muy grandes y hay otros que tienen que ser más pequeños. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta la capacidad de multiplicación. Y también les voy a dar ejemplos. Hay ciertos microorganismos que se reproducen mucho y algunos no tanto, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, el Plasmodium, que puede atacar al hígado, va a producir 40,000 merozoitos, es decir, se va a reproducir 40,000. En el caso del Coccidioides immitis, puede producir esporas, millones de esporas. Entonces, para que vean la capacidad diferente entre unos y otros. Unos producen millones y otros nomás miles. Luego también es importante tomar en cuenta el mecanismo de infección, es decir, por dónde van a entrar estos microorganismos.
¿Por dónde van a entrar? Y bueno, pueden entrar por muchas partes. El mecanismo puede ser por ingestión, o sea, un alimento contaminado, puede ser por el fecalismo al aire libre, puede ser por el contacto de los fluidos de los genitales, puede ser por relaciones sexuales, puede ser inclusive de contacto de piel a piel, como en el caso de la sarna, ¿verdad? Que ya ven que se puede contagiar. Pero a ver, las infecciones es algo muy distinto a los virus. En general, hablo en general. No, ahí voy, porque hay diferentes tamaños. Ahorita vamos a ver los tamaños de cómo nos infectan, pero voy por partes. Ahorita estamos apenas en el mecanismo de infección. Sí. Entonces también puede ser, por ejemplo, por inhalación. Es una vía de entrada muy frecuente el que entren esos diferentes microorganismos simplemente al inhalarlos, ¿verdad? En el aire, si un lugar está cerrado. Y lógicamente las probabilidades aumentan si hay más personas en ese lugar. Pero también puede ser por otras vías. Por ejemplo, puede ser por la vía parenteral. Cuando alguien se inyecta con una jeringa, por ejemplo, los drogadictos o algo que se inyectan y no utilizan jeringas esterilizadas, pues lógicamente se pueden contagiar unos con otros. Así que también está esa otra vía. Y bueno, después de las vías hay que tomar en cuenta que también la piel, normalmente la piel es una capa protectora, pero a veces hay lesiones muy pequeñas, microscópicas, que no las vemos y también puede ser una vía de entrada. O sea, la porosidad, ¿no? Sí, pero normalmente es suficientemente fuerte como para que no entre y tiene un pH más o menos de 5.0. Ok. También los oídos, la mucosa anal es una vía de entrada también para muchas infecciones, la mucosa uretral también puede ser, las caries también es una vía de entrada para muchas bacterias y otros contaminantes. Y bueno, es importante saber que una vez que se multiplicaron estos microorganismos, lógicamente se van a diseminar por nuestro cuerpo. Y aquí sí hay que aclarar que los virus se replican. Y los demás agentes infecciosos se multiplican. Acuérdense que un virus pues no es un microorganismo completo, es un pedacito de ya sea de ARN o de ADN, y entonces lo que se llaman organismos intracelulares obligatorios. Eso significa que no viven a menos que entren en una célula. Si no, pues no se pueden reproducir. Okay. Hasta que entren a una célula, es como si llegan y le dan la programación y van a hacer réplicas. ¿Cómo se evita que entren? Bueno, ahí voy, espérame tantito. Ya ve que yo, por favor, doctor, no se me tarde tanto. Si decimos eso, pues luego ya va a quedar 50 minutos. Ándale pues. Muy bien. Y luego tenemos los tamaños, hay que ir a los tamaños, entonces es muy importante eso. Hay desde lo más pequeñito que se conoce, que son los priones. Los priones todavía son más pequeños que los virus. Y ejemplos de enfermedades producidas por priones son uno que se llama insomnio fatal, es decir, que la gente no muere por esta infección. No duerme, perdón, y por eso se muere. Hay uno que la enfermedad de las vacas locas también es una enfermedad producida por priones, o sea, por estas partículas de los virus. Y bueno, en el siguiente punto, es decir, eso es lo más pequeñito porque ni siquiera es del tamaño de una célula, sino que es una partecita de este ADN o de este ARN. Luego tenemos las bacterias, que ya sabemos hay bacterias que solamente tienen una membrana, algunas se supone que ni membrana tienen. Y luego si seguimos en este tamaño, siguen los protozoos, que ya se ha visto que tienen más, más complejidad en su biología. Y pueden aparecer también en forma de quistes o en forma de trofozoitos, es decir, tienen una manera para vivir en forma latente cuando es un quiste. Luego tenemos ya organismos más grandes, pluricelulares, al grado que llegamos, por ejemplo, a los helmintos, que son los gusanos. Hay gusanos que son planos y hay gusanos que son redondos. Y también una solitaria, que es algo muy común, bueno, no común, pero sí es algo que muy conocido. Digamos, ¿la división estaría en virus y bacterias? ¿O es mucho más? No, eso es lo que estoy diciendo. Okay, que hay virus, exacto, bacterias, protozoos, hay helmintos. Y todos estos que dice son aparte de los virus y bacterias. Sí, esa claro. es la pregunta. Son diferentes organismos que pueden producirnos infecciones o infestaciones. Sí. Y luego ya en la escala más alta de los tamaños tenemos los artrópodos, que ya tienen patas así como si fueran arañas. Ahora, todo esto es microscópico, por eso hablamos de microbiología. Sí, hay algunos que ya no son microscópicos, aunque se estudian dentro de la microbiología. Ya dijimos, como los gusanos. O sea, hay gusanos tan grandes que claro que los puede uno ver a simple vista, son macroscópicos, ¿verdad? Y bueno, y aquí entran en la escala más grande del tamaño, entran los artrópodos, que ya tienen patas, que tienen un esqueleto que está hecho de quitina. Y ¿es posible eso en algo microscópico? Que tengan todo ese esqueleto y demás. Patas, sí. Guau. Y bueno, el peligro de estos artrópodos es que pueden transmitir enfermedades.
O sea que nos pica ese animalito y nos va a transmitir. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por esos artrópodos. Pero bueno, mi intención era que ustedes vieran estas etapas pues de la infección, que es una infección, que es el huésped y toda esta diferente clase huéspedes no deseados. No, lo que pasa es que hay un agente patógeno, que es el que nos invade, y aquí le decimos huésped a nuestro cuerpo. Ok. Pues, al revés. Así se dice. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que ya sabemos todos, que durante los climas fríos aumenta la incidencia de enfermedades virales. O sea, inclusive hay epidemias cada año, por ejemplo, de influenza y de otras enfermedades virales, de la gripa, etcétera, etcétera. Una de las enfermedades virales más conocidas, pues es la rinitis viral. O sea, cuando alguien tiene un resfriado, tiene una infección por un virus que se llama rinitis viral. Así que por eso les digo, hay de virus a virus. Pues no es igual el virus del SIDA que el virus de la gripa, que el virus de otros tipos más agresivos, ¿verdad? El virus del ébola, etc. Muy bien. Y bueno, una parte de lo que voy a decir es la prevención y ya después me voy a concentrar ahora sí en cuáles son esos nutrientes que nos pueden ayudar a estimular a nuestro sistema inmunológico. Muy bien. Bueno, la prevención simplemente la voy a recordar porque todo el mundo ya la sabe. Como se presenta principalmente en los tiempos de frío, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero lavarnos las manos porque eso nos ayuda, ¿no? a eliminar bacterias y virus. Tomar agua, suficiente cantidad de agua. Si está demasiado frío, pues usar bufanda, dependiendo pues del caso. Evitar los cambios bruscos de temperatura también, eso es muy importante. Y eso sería lo general. Ahorita, claro, tenemos medidas especiales por lo que está pasando, que tienen que usar el gel y tomar la temperatura y el tapete desinfectante, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo como quien dice que está sucediendo ahorita. Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuáles son algunos, porque en realidad hay muchísimas sustancias que podrían ayudarnos a estimular a nuestro sistema inmunológico. Y bueno, primero les voy a hablar de una planta medicinal que se llama Echinacea. Hay las más famosas especies de la Echinacea son Echinacea purpurea. Esa es una de las más famosas. Y esta planta contiene unos principios activos, que hay unos que son hidrosolubles y hay unos que son liposolubles. Los más importantes se llaman isobutilamidas, ese es uno, y otro que se llama ácido sicórico, y está demostrado que estos polisacáridos pueden ayudarnos, o estos principios activos, ayudar a estimular al sistema inmunológico. Es decir, que hay muchos estudios que han demostrado que tienen esta capacidad. Ahora, la echinacea también se puede encontrar como té, o no necesariamente. No, también como té se puede tomar, claro. Pero sí, yo he visto cápsulas y bueno, lo que es pastillas, ¿no? Y que se venden en los lugares naturistas, pero también en las farmacias comunes, ¿no? También. Sí, porque acuérdese, ahora ya se acepta que las plantas medicinales sí son medicinales, pero ahora ya se obliga a que se registren como medicamentos herbolarios. Fue un logro, ¿no? Sí. Me encantó eso de que ya se acepta que las plantas medicinales son medicinales, ¿no? Wow. Bueno, tal vez no lo dije correctamente. No, pero es que es verdad. O sea, más bien lo que quise decir es que ahora ya se requiere que tengan un registro. Ya no se puede que, a ver, ya ahí te va esta Echinacea, yo la hice ahí en mi casa y le eché los... Eso ya no se acepta. Tiene que tener un registro, tiene que tener una cosa que se llama estandarización, que significa que tuvo que pasar por un departamento de control de calidad en un laboratorio, en donde ahí en el laboratorio a través de este espectrofotómetro se pueden medir ese mínimo porcentaje de esos principios activos que al final de cuentas son los que van a ayudar. Está muy bien porque finalmente hay plantas que tienen un ingrediente que es el que beneficia, pero pueden tener uno que no, como el estramonio, ¿no? Uh-huh. O sea, es medicinal en un sentido, pero también es venenoso en otro, por mencionar alguno. Bueno, lo que pasa es que en ese caso a lo mejor se refiere a la homeopatía. En la homeopatía, bueno, ahí sí se puede dar homeopáticamente, porque está diluido infinitesimalmente, ahí no hay peligro. O el árnica. El árnica en planta también, no es lo mismo que en pomada o en homeopatía también, ¿no? Entonces claro. Es perjudicial en un té, por ejemplo. Sí, podría ser. Claro, hay muchas sustancias que en la homeopatía son tan diluidas y por eso ya no tienen ese efecto, podríamos decir, tóxico.
¿verdad? Muy bien, bueno, pues la principal indicación de esta planta es precisamente enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior. Y bueno, hay varios estudios que han demostrado cómo puede ayudar en casos, por ejemplo, de la gripa, de faringitis, de bronquitis. Bueno, aquí no puedo demostrarlas. Está hablando de la equinacia. Sí. Aquí no puedo mostrar las referencias, pero bueno, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con referencias científicas de diferentes estudios que se han hecho, pero bueno, aquí no hay forma de proyectarlo. Y bueno, una de las cosas que se ha visto que tiene el efecto de la equinacea es que estimula a los macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Pues son un tipo de glóbulos blancos y viene de macro, que quiere decir grandote, y fagos, que quiere decir comer. O sea, son glóbulos blancos que se comen, por decirlo de una forma, o destruyen a los microorganismos patógenos. Y no solamente aumenta el número de ellos, sino que también aumenta su inmunocompetencia, o sea, su capacidad inmunológica. Así que eso es algo muy importante. Y bueno, en resumen, podríamos decir que los efectos más importantes de la equinacea son que es un antiviral, que es una anticándida y que, bueno, promueve en general la inmunidad. Se ha visto que tiene una acción parecida al interferón y también se ha visto que estimula la producción de una sustancia que se llama gamma globulinas alfa 1 y gamma globulinas alfa 2. Así que eso sería más o menos el resumen de esta planta medicinal. Ahora, esta planta que ayuda, estamos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, puede llegar a tal grado que aunque te pique el mosco del dengue, por ejemplo, no te dé dengue o no tanto. Bueno, la verdad es que no se ha hecho un estudio para poder decir tiene esa capacidad. O sea, nomás se han hecho estudios en donde se demuestra eso que acabo de decir, que tiene esa capacidad de estimular al sistema inmunológico, a los macrófagos, su capacidad de inmunocompetencia. Pero así que digamos que si no le va a dar, eso sí no está todavía demostrado. O sea, no hay un estudio para que yo pudiera decir sí está demostrado. Puede ayudar a que te repongas más pronto, sí, eso sí. Es algo que uno podría suponer, pero repito, no hay un estudio específico que diga sí, es así. Ok, número 1, equinacea es uno de los muchos otros digamos, agentes que van a ayudar a restablecer o a tener un sistema inmunológico tan fuerte que evite que nos enfermemos fácilmente. Claro, o para decirlo correctamente, disminuye el riesgo de alguna enfermedad infecciosa. Exacto. Eso es lo correcto. Y viral también. Sí, claro, va a incluir, porque las infecciones ya dijimos todo ese montón. Ok, de cosas. Muy bien. Solo aclarando. Para los comunes mortales como nosotros, por favor, gracias. Bueno, muy bien. Ok, doctor, adelante. Ahora les voy a hablar de una cosa muy interesante, que es el microbioma. Me parece que alguna vez hablamos de eso, pero bueno, voy a hablar específicamente del efecto que tienen en el sistema inmunológico. Desde hace muchos años no se le ponía, o más bien no se sabía, la importancia que tienen los microbios amigos o los probióticos en nuestro cuerpo. O sea, bueno, como que no se sabía muy bien y bueno, no se le ponía mucha importancia. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que tenemos 20 veces más células de probióticos que células de nuestro cuerpo, Y eso que algunos investigadores dicen que tenemos 50 trillones de células. O sea, tenemos 20 veces más esos probióticos que células del cuerpo. Ustedes saben que el genoma humano está hecho de 23.688 genes. Bueno, estos microbios, estos probióticos, aportan más o menos 8 millones de genes en promedio. O sea que tenemos 360 veces más genes de microbios que genes de nosotros. Imagínense, ¿qué quiere decir? Que seguramente tienen una gran influencia en nuestra salud. Y claro que la tienen, Y entonces por eso ahora ya se descubrió que se llama el microbioma. O sea, como que dice, son el genoma de los microbios de nuestro cuerpo. Y uno de los papeles más importantes precisamente que tienen estos microbios es el desarrollo y el sostenimiento de la inmunidad de nuestro cuerpo. Y no solamente la inmunidad local, es decir, la inmunidad en el propio intestino en este caso, sino la inmunidad sistémica. Así que bueno, es algo muy importante que ya se demostró. ¿A qué le llamamos inmunidad sistémica? O sea, a todo el cuerpo. O sea, local significa, es como si yo dijera, el pH de mi piel me sirve para darme cierta inmunidad. Es decir, hablar de cada órgano. Ajá. Por ejemplo, hay probióticos que fortalecen el intestino, por decirlo. O el delgado, otros el grueso, otros el estómago,
y así Y sucesivamente. digamos que es parte de lo de hoy, los probióticos, ¿no? Se escucha mucho y digamos que es un poco más nuevo que la quinasia, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, porque la quinasia pues ya tiene años, se reconoce desde hace muchos planta. años, inclusive en la farmacopea alemana. ¿De dónde etcétera. vienen los probióticos? Los probióticos pues vienen de nuestro cuerpo, por eso es la gran Son importancia. como anticuerpos. No, ¿O no exactamente? No, los probióticos son microbios buenos, o en inglés le dicen amistosos, le dicen friendly bacteria. Pero hay muchos, en realidad hay más de 1000 especies diferentes de probióticos y muchos de ellos no se han podido cultivar en un laboratorio, o sea, no se ha podido decir, a ver, vamos a reproducirlos, no han podido. Es como si fuera un animal que no lo podemos tener en la casa porque no hay el medio ambiente para que pueda vivir ahí, más o menos así sería la explicación. Okay. No se ha podido tener esas condiciones. Y bueno, hay muchos estudios que demuestran la efectividad que tiene estos microbios, estos probióticos. Y les voy a decir un ejemplo que salió publicado en la revista que se llama, en inglés se llama Gut, que quiere decir como intestino. Han demostrado que estos probióticos pueden revertir algunas alteraciones características inmunológicas de la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune en la que la gente pues tiene muchos problemas. La vasculitis, por ejemplo, como otra enfermedad autoinmune. Bueno, me voy a adelantar, no importa. Uno de los 5 factores de todas las enfermedades crónicas, ya hemos dicho alguna vez el año pasado, es la disbiosis. Sí. Y en todas las enfermedades crónicas que sufre la humanidad, casi siempre hay una disbiosis, es decir, una alteración de esos microbios en nuestro cuerpo. Y esa disbiosis, lógicamente, es esto, que hay otros microbios que están creciendo que no son los probióticos, o no tenemos la población adecuada de los probióticos que deberían de estar. Okay. Y lógicamente que hay diferentes tipos de probióticos, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos normalmente tienen una cepa que se llama Bifidobacterium infantis. En los que ya tienen más o menos 6 años en adelante, Lactobacillus casei. Por eso los niños que nacen por cesárea o que no son amamantados, lógicamente tienen una población, o sea, normalmente los niños al nacer por la vagina, más o menos a los 9 días ya tienen una población del 60% de Bifidobacterium infantis. Pero aquellos niños que no nacieron más bien al revés, que nacieron por cesárea, tardan mucho más tiempo en lograr tener esa población adecuada de esos Bifidobacterium infantis. Y una de las cosas que hacen esos Bifidobacterium es que ayudan a absorber el nitrógeno para que el bebé pueda crecer a la velocidad normal, el desarrollo y el crecimiento. Bueno, llevamos probióticos y equinacia. No, todavía falta mucho. Sí, ya sé que falta mucho, pero todo esto también fortalece el sistema para que no entre el cáncer. Bueno, lo que pasa, el cáncer tiene que ver con muchos factores y claro, tiene mucho que ver también con el sistema inmunológico. Sí, claro, definitivamente, tiene que ver ahí el sistema inmunológico. Ajá. Bueno, ahora, hay muchos factores que son disruptores. Bueno, ya se tomó en español esa palabra que se supone que es un anglicismo, viene de disrupt, que quiere decir como romper. Entonces hay muchos disruptores de estos probióticos. Y uno ya lo dije, la cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea no va a dejar que el bebé nazca por la vía normal vaginal. Entonces estos bebés se ha visto que tienen mayor tendencia a otras enfermedades como es el asma, como es infecciones, etcétera, porque les faltó. En la vagina las mujeres tienen unos bacillus que se llaman bacillus de Doederlein, que al final de cuentas son lactobacillus acidophilus, así que por eso es necesario que nazcan por ahí, por esa vía, para que sea como si los hubieran untado de esos microbios en la piel. Mire qué interesante esto, nunca había oído, y ahora es muy fácilmente que los médicos pues dicen, ya vamos a hacer cesárea, no quieren, no sé si por cobrar más o porque sufra menos la mamá o por qué. A ver, dígamelo usted. Ah, caray, no. No, yo creo que no. Yo creo que es por necesidad tal vez, porque a veces no pueden hacer el bebé por la vía vaginal y esa es la razón por la que recurren a la cesárea. Bueno, otra cosa también que puede alterar a estos microbios normales es cuando las mujeres reciben antibióticos. O sea, hay que tratar yo no digo que no se los den, pero hay que tratar de ver si se puede ayudar al paciente sin necesidad de darle antibióticos. Y si acaso se le tuvieron que dar antibióticos en el embarazo a esa señora, pues hay que darle los probióticos para, como quien dice, tratar de repoblar en este caso, pues todo lo que es la flora intestinal, ¿no? Exacto. Que los antibióticos pues casi destruyen prácticamente, ¿no? Exacto, depende de qué antibiótico sea. Bueno, otra cosa también que puede alterar la flora son las fórmulas lácteas. Ahora ya son más parecidas pues a la leche materna, pero hace 80 años no se parecían mucho. Entonces ahora ya, gracias a Dios, han mejorado mucho estas fórmulas lácteas. Y también algo que puede alterar nuestro microbioma es la apendicectomía. Ahora ya sabemos que el apéndice es como una reserva de microbios, de probióticos.
Entonces también eso puede hacer que haya una disbiosis, la apendicectomía. Y bueno, hay otros, por ejemplo, el agua clorada, algunos jabones, etcétera. Por eso también hay que tomar en cuenta que hay que repoblar a nuestro microbioma. ¿Qué quiere decir, perdón, antes de irnos al corte, con determinados jabones? Y voy al tema que ya habíamos hablado de leer las etiquetas. Ajá. Que también los productos tópicos afectan o benefician. Cuéntenos un poquito de esta parte. Sí, claro, porque hay sustancias que se pueden absorber. Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en el periódico que en Estados Unidos se prohibieron algunos desinfectantes mexicanos porque en vez de contener etanol tenían metanol. Madre. Así que, entonces, bueno. ¿Y cómo afecta el metanol? Acuérdense que el metanol es el alcohol que se usa en los vinos adulterados y bueno, pues puede tener varias. También escuché el otro día del tema de la ropa. Que es pintada con pinturas que tienen plomo. Ah, sí. Bueno, se supone que está prohibido desde hace... Se supone, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber, por ejemplo, si productos chinos que tienen, según esto, pueden tener un modelo de 10 calidades distintas según el precio que busque cada quien y es el mismo? Varían la tela, varían la pintura, etcétera. ¿Y cómo podría uno detectar eso y saberlo si engañan? No, pues yo creo que es difícil. Tendríamos que tener un laboratorio para estar ahí revisando. Yo creo que no es fácil. Pero también esa parte es importante, ¿no? O sea, no solamente lo que se ingiere, digamos, vía oral. Bucal, vía oral, sino también vía tópica, ¿no? A través de los poros, por ejemplo. Claro. No, sí, definitivamente. En todo tipo de productos, incluidos los cubrebocas, ¿no? Bueno, también que se inhala, por ejemplo, perfumes y aromas y esas cosas. También, sí, ¿no? Y también, por ejemplo, hay buenos inciensos y malos inciensos, para hablar de incienso. Entonces hay unos malos inciensos que pues terminan perjudicando. Claro. Provocando alergias, que también tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Todo tiene que ver. Vamos al corte de la media y regresamos con ustedes. Estamos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar el riesgo de cualquier tipo de enfermedad con el doctor Héctor Solórzano del Río. Y muchísimas gracias a la llamada de Antonio Vélez. Dice: felicidades por el programa. Me da gusto saber que regresan en vivo. Un programa lleno de contenidos y calidad. Muchas gracias, Antonio. Pues estamos regresando de manera escalonada y también de manera alternada. Entonces, cuando hay un programa en vivo, el siguiente programa es grabado, etcétera. Entonces, por el ojo de la cerradura va a ser todos los lunes y los jueves cada 15 días. Este jueves nos toca en vivo también hacer el programa y así estamos los demás programas, pues para tener las medidas de prevención necesarias para pues que en algún momento esta pandemia pare. Regresamos en unos momentos. Estamos en el 31 34 22 22 extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33 20 53 69 75 y nuestras redes sociales. Aquí está nuestra querida Andrea González al pie del cañón para tomar sus llamadas, sus comentarios. Gracias por estar de aquel lado. Volvemos en unos momentos.